Descubierto, increíble transformación de una niña que lloraba, forzada a buscar en la basura, ha dado un giro inesperado al destino de su familia. Valeria, con solo 10 años, camina entre calles polvorientas y desoladas de un barrio costero en México, y cada paso que da parece empujarla más hacia el abismo. La muerte de su padre la ha dejado en una vorágine de angustia y desesperación, sumando una carga más: cuidar de su madre enferma. El olor a desechos y la miseria se han convertido en su realidad diaria. Mientras su mente la abraza al pasado, su corazón se siente atrapado en un laberinto de responsabilidades. Cerca de la basura, el dichoso eco de risas de niños juega a sus espaldas. Ella, por el contrario, siente cómo la desesperanza se adhiere a su piel. «No eres más que una niña que busca sobras», se repite, sintiendo la herida en su alma por los comentarios burlones de los más grandes. Pero su espíritu inquieto le susurra que la realidad no la define. En estas calles polvorientas descubre tesoros, plásticos olvidados, papel arrugado y objetos que parecen tener historias ocultas. Su abuelo, con la mirada llena de sabiduría, le cuenta sobre inventores que transformaron el mundo con desechos. La chispa de la curiosidad empieza a bailar en su mente. Pero, ¿será suficiente? La presión aumenta en su pecho mientras su mente se cuestiona. La pobreza la envuelve, la rutina la consume y la culpa no la deja respirar. Su abuelo le habla de la ciencia con entusiasmo, mientras Valeria siente un vacío que amenaza con tragársela. Su madre yacer en la cama, con un brillo apagado en los ojos, es un recordatorio de su lucha. Ante la inquietud de su entorno, Valeria resuelve que debe hacer algo, aunque no sabe cómo salir de la oscuridad. Pero una tarde, mientras busca en la basura, su mundo da un giro inesperado. Encuentra un viejo libro de ciencia lleno de notas de su padre, huellas de su amor y creencias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el libro en sus manos, la mezcla de esperanza y miedo arde en ella. Sabe que cada palabra es un eco de su padre, instándola a seguir adelante, pero también la abraza la ansiedad de arriesgarse. Sus pensamientos se entrelazan. ¿Podré realmente lograr algo? Valeria se adentra en el laberinto del conocimiento, y cada experimento la acerca más a su sueño. Sin embargo, el miedo a no ser suficiente se aferra a su ser. La competencia científica se acerca, y cada día es un paso más ante un sistema que la mira con desdén. Saborear el éxito parece un lujo lejano, y la certeza de ser subestimada la aterra. El momento crucial se acerca. Sabe que su historia puede cambiar el curso de su vida y su familia. La falta de reconocimiento pesa, y con el tiempo corriendo su ansiedad crece. Con la fragilidad y determinación chocando en su interior, el eco de la voz de su abuelo resuena en su mente. ¿Logrará dentro de ella encontrar la valentía? La sala, germinando con rostros escépticos, parece cerrarse a su alrededor. La inquietud se transforma en tormenta. Con cada pregunta no respondida, el dilema se intensifica. ¿Qué sucederá si el esfuerzo que ha puesto en su proyecto se desmorona ante los ojos indiferentes de aquellos que no creen en ella? Valeria siente que el suelo tiembla bajo sus pies, mientras el eco de sus esperanzas y miedos forma un torbellino en su corazón. La lucha por demostrar su valor apenas comienza, y el futuro la observa, incierto pero combativo. La noche abrazaba el barrio con su manto oscuro, y la luna se veía cubierta por nubes pesadas, como si el cielo mismo compartiera el dolor de Valeria. Aislada en su cuarto, con el libro de ciencia abierto frente a ella, sus ojos recorrían las anotaciones de su padre. Era como si cada palabra escrita fuese un faro en su tormenta interna. Sin embargo, las dudas se alimentaban de su ansiedad. Cada experimento que intentaba era un reflejo de su propia incertidumbre, cada fallo resonando profundamente en su autoestima. El día de la competencia científica se acercaba rápidamente, y Valeria sentía cómo su ilusión de cambiar su destino se contraponía a la cruda realidad de su vida. La voz de su abuelo resonaba en sus pensamientos.
La ciencia es un camino lleno de fracasos, pero cada error es una oportunidad de aprender. Sin embargo, frente a la presión de destacar en un entorno que la juzgaba severamente, esos consejos parecían desvanecerse. La idea de presentar su proyecto ante un jurado de expertos y compañeros, quienes posiblemente se reirían como lo habían hecho antes, la llenaba de terror. Mientras repasaba su experimento en la penumbra de su habitación, una idea audaz emergía en su mente. Quizás no debía mostrar simplemente lo que había creado, sino contar una historia. La historia de un objeto desechado que podía renacer. Un plástico olvidado que, a través de su ingenio, podría demostrar que la historia no se define por el contexto, sino por las decisiones que tomamos. Era un riesgo, pero en su interior sentía que era su única opción. Valeria decidió entonces hacer una nueva presentación. Con cada palabra que escribía se comprometía más con su propio viaje. En lugar de ser una niña que busca sobras, ella podría ser la inventora que transforma lo desechado en algo valioso. La decisión la llenó de una determinación renovada. Hizo bocetos, planes de acción, incluso creó maquetas con lo que pudo encontrar en el entorno. El día se iba convirtiendo en una mezcla de ansiedad y emoción, cada paso más firme. Sin embargo, la próxima mañana, al salir a buscar más material, la vida parecía reírse de su determinación. Vio a la misma pandilla de niños que solía burlarse de ella. «¿Qué estás haciendo aquí otra vez?», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona, mientras observaban cómo rebuscaba entre la basura. La cruel sonrisa se clavó en su interior, y por un breve momento sintió que la ansiedad regresaba con fuerzas avasalladoras. La voz de su abuelo le susurraba sobre los inventores que habían sido rechazados, pero su confianza tambaleaba. Aún así, no podía rendirse. Tenía su idea clara, y eso la llenaba de propósito. La voz burlona de sus compañeros se tornó en ruido distante mientras se concentraba en su proyecto. Con cada objeto que encontraba, su mente se abría a nuevas posibilidades. La presión se convertía en alquimia, transformando la tristeza en motivación. Era solo una niña buscando sobras, era una exploradora, una joven inventora en busca de su lugar en el mundo. Con el tiempo marchando en su contra, su proyecto empezaba a tomar forma. Pero mientras empezó a construir la confianza en su trabajo, surgió una nueva sombra. Su madre tuvo un día de crisis, y Valeria, en un instante, sintió que todo su mundo se desmoronaba. La lucha por cuidar de su madre y continuar su sueño se intensificó. La competencia no era ya solo un evanescente futuro, sino también el examen de su propia capacidad de soportar en medio de la tormenta. La existencia de su madre dependía de su fortaleza. ¿Logrará reunir el valor para enfrentar tanto el juicio del jurado como la responsabilidad de su familia? El reloj seguía avanzando y el nerviosismo crecía con cada tic-tac. Hoy, el futuro no era solo un concepto. Era una promesa inalcanzable que se estaba volviendo cada vez más real. Y en medio de la noche oscura, Valeria decidió que, sin importar lo que pasara, necesitaría enfrentarse a sus temores. Sin embargo, con la competencia a la vuelta de la esquina, un nuevo obstáculo se presentaba. Se murmuran rumores en la escuela sobre un joven genio que también presentará su proyecto. ¿Podría la chispa de su valentía brillar lo suficiente entre la competencia abrumadora? La presión de tiempo se intensifica y la lucha por su futuro se convierte en la lucha por su identidad en un mundo que apenas puede reconocerla. Las semanas previas a la competencia se transformaron en un torbellino de emociones para Valeria. Cada día significaba una batalla entre la desesperación y la esperanza. Procesos mentales que antes eran claros se nublaban por la preocupación constante por su madre, mientras el monstruo de la duda estaba siempre al acecho. Cada vez que se sentaba a trabajar en su proyecto, su mente alternaba entre la pasión y la parálisis. Sin embargo, a pesar de las constantes distracciones, había algo diferente en su abordaje. Con cada objeto reciclado que rescataba, sentía que no solo estaba construyendo una máquina, sino también levantando un puente hacia su propio futuro. Había comenzado a tomar notas no solo sobre los elementos físicos que manipulaba, sino también sobre la conexión emocional que sentía hacia su proyecto. Valeria se dio cuenta de que, a medida que perfeccionaba su experimento, sus ideas se volvían más audaces. Estaba aprendiendo a comunicar no solo la ciencia detrás de su trabajo, sino la razón de su existencia.
Las anotaciones de su padre se convirtieron en un diario que acompañaba cada paso de su creación. En esos fragmentos de textos antiguos, Valeria encontró inspiración. Cada descubrimiento comienza con una pregunta, había escrito. Durante sus investigaciones, se cuestionó sobre el impacto del plástico en su entorno. Esa plaga de contaminación a la que antes había mirado como un desprecio de la humanidad, se transformó en el foco de su futuro. Valeria enfocó su energía no solo en reutilizar materiales, sino en plantear soluciones innovadoras. La escuela se convirtió en un refugio y al mismo tiempo en una trinchera. La incertidumbre se apoderaba de su estómago al escuchar los murmullos sobre su competidor. Joaquín era conocido por su brillantez, un niño que había ganado premios en varias olimpiadas de ciencia. Cada vez que Valeria escuchaba su nombre por los pasillos, una mezcla de admiración y envidia la envolvía. Sin embargo, llegó un punto en el que comprendió que compararse con Joaquín no la llevaría a ninguna parte. La competencia no era contra él, sino contra sí misma. Se repitió esa frase como un mantra hasta internalizarla. Un día, mientras buscaba en la montaña de desechos, encontró un viejo tubo de cartón que podría ser la base para su presentación. La visualización de su proyecto se volvía cada vez más clara. No solo quería presentar una máquina, quería mostrar un concepto, una historia acerca de la transformación personal a partir de la reutilización. El plástico había sido considerado como un desecho, pero para Valeria representaba una segunda oportunidad. Si ella misma podía reconfigurarse en un entorno hostil, entonces su trabajo podría alentar a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, cada paso hacia adelante era acompañado por el peso de la responsabilidad en su hogar. Había días en los que su madre parecía perderse en la tristeza, y Valeria se encontraba entre la decisión de trabajar en su proyecto o estar presente para ella. La lucha por equilibrar sus sueños y las necesidades familiares se volvía abrumadora, empujándola hacia un estado de ansiedad constante. Un miércoles, mientras su madre dormía, Valeria decidió hacer un cambio. En lugar de dejar que sus emociones la desbordaran, escribió una lista de preguntas que empezaban con ¿qué puedo hacer hoy? Cada una de estas preguntas se convertía en un pequeño objetivo diario, dándole una estructura a su caos emocional. Al responder sus propias interrogantes, encontró un sentido de claridad. El día de la competencia se acercaba, y Valeria se sintió impulsada a canalizar todas sus experiencias, todos sus miedos y deseos en una sola dirección. Sabía que tenía una historia que contar, una narrativa que podría resonar no solo como un experimento científico, sino como un testimonio de transformación. La noche anterior, con su maqueta completamente lista, se plantó frente al espejo y se repitió una frase que resonaría en su presentación. Soy más que mi entorno. Mientras la mañana de la competencia amanecía, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Y si este no es solo el final de un camino, sino el principio de algo mucho mayor? La adrenalina crecía a medida que se acercaba al auditorio, pero la pregunta se afianzaba en su mente. ¿Podría romper las expectativas impostadas y dar vida a su historia? Y en medio de esa customización emocional, una inquietante revelación la atravesó. ¿Le bastaría su pasión para enfrentar al joven genio? ¿O habría que descubrir algo más profundo en su interior para conseguirlo? Valeria respiró hondo mientras se preparaba para entrar al auditorio. La multitud de estudiantes y padres la rodeaba, y el murmullo de voces se mezclaba con el golpe acelerado de su corazón. En ese momento, entendió que su lucha no era solo por un premio. Era una batalla interna por su identidad. Había invertido horas en desarrollar su proyecto, no solo desde el aspecto técnico, sino también desde un profundo sentido de propósito. Sin embargo, la competencia con Joaquín despertó en ella un nuevo tipo de inquietud. Las presentaciones comenzaban con los más destacados, y Joaquín era uno de ellos. Mientras lo observaba subir al escenario, Valeria sintió un escalofrío. Su compañerismo y respeto hacia la inteligencia de Joaquín se mezclaban con un sentimiento de inferioridad. Pero en ese instante, Valeria se recordó a sí misma la importancia de su propio viaje. Se deslizó entre la multitud en busca de un rincón que le permitiera conectarse con sus pensamientos. Colocó su mano sobre su proyecto. Allí estaba, una máquina hecha con materiales reciclados,
cada pieza contando su propia historia de transformación. Se sintió experta en el arte de la creación, un territorio que podía dominar, y comprendió que cada parte de su proyecto era un reflejo de su propio viaje, una lucha contra el plástico, contra la tristeza y contra la autoperdición. Ya no se trataba de ganar, se trataba de compartir su verdad, de dar vida a una historia que podría inspirar a otros. Cuando fue su turno, Valeria sintió que el tiempo se detenía. Subió al escenario con una mezcla de determinación y nerviosismo, enfrentándose a la evidencia del escenario bajo los reflectores. Desde el primer momento, se centró en hablar no solo de su proyecto, sino de quienes había encontrado en el camino. El impacto del plástico, cómo afectaba a su entorno y su propia historia de superación. Las palabras fluyeron al tiempo que su voz se iba llenando de seguridad. El auditorio estaba plantado en silencio, absorto en su narración. Cuando terminó, incluso Joaquín la miró sin la habitual arrogancia de un competidor. La percepción en la sala había cambiado. La historia sobre el plástico y la transformación personal resonó como nunca. Valeria sentía la adrenalina de haber expuesto algo tan íntimo y vulnerable, pero también la satisfacción de haber alineado su discurso personal con una causa mayor. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra persistente la acechaba. La competencia no había terminado. Joaquín aún quedaba por presentar su proyecto, y el momento se las traía. Mientras lo esperaba, Valeria se sentó con una creciente inquietud. Las seguridades que había cultivado comenzaban a tambalearse nuevamente. Lo que Joaquín compartió con el auditorio fue brillante, un despliegue de técnica y conocimiento científico que colocaba a Valeria en una difícil posición. No podía negar su talento, ni la sensación de que su propio mensaje podría ser eclipsado. Aunque había observado el valor en el camino que había tomado para llegar hasta allí, sentía que esa comparativa aún provocaba una marea de inseguridades en ella. La decisión que ahora enfrentaba era crucial. ¿Acaso su valía dependía del resultado del concurso? ¿Cómo podría de verdad definir su éxito o su futuro en base a lo que los demás pensaran? Esa noche, el dilema se asentó en su mente. La competencia no solo se trataba de ganar, sino de encontrar su propio valor en una corriente que parecía querer arrastrarla. Mientras el evento cerraba y se anunciaban los nombres de los ganadores, Valeria sintió que el próximo nivel de su viaje estaba por comenzar. Ahí estaba ella, en medio de lo que había sido una gran prueba. Reflexionó sobre su deseo de servir como un ejemplo a seguir, no solo por su trabajo, sino por su autenticidad. Sin embargo, hasta que no pudiera reconciliar todos esos sentimientos, el verdadero reto estaría guardado bajo la superficie. Al salir del auditorio, una pregunta vital resuena en su mente. ¿Qué haría con las emociones que surgen al enfrentarse a un rival formidable? Era el momento de una revelación inminente, la necesidad de entenderse más profundamente antes de poder triunfar verdaderamente en cualquier aspecto de su vida. Una nueva lucha estaba por iniciarse, y el camino a su autoafirmación aún estaba por descubrirse. Valeria caminaba por el pasillo que llevaba a la salida, aún con las emociones a flor de piel. Cada paso la alejaba del auditorio, pero su mente seguía atrapada en el eco de las palabras de Joaquín y el murmullo del público. Era un momento de desasosiego. La adrenalina se transformaba en una inquietud que la empujaba a cuestionar su esencia y su camino. ¿Era realmente insegura o simplemente víctima de su propia comparación? Los días siguientes se llenaron de introspección. Se sentó en el rincón de su habitación, con papeles en blanco repartidos alrededor, lista para reflexionar. Sabía que su proyecto había impactado a algunos, pero la sombra del juicio ajeno seguía pesando en su mente. Las notas de agradecimiento que había recibido se mezclaban con la crítica interna de su propia autovaloración. Ya no se trataba de un simple concurso, había desnudado su alma, y con ello había reabierto viejas heridas. Cada vez que recordaba el momento en que presentó su proyecto, la imagen de Joaquín brillante y superior aparecía como un reflejo distorsionado. Era como si sus logros siempre se compararan a los de él, y eso la llevó a una decisión crucial. Estaba cansada de ser un eco de la voz de otros. El viaje hacia su crecimiento personal debía comenzar desde esa autoafirmación. Comenzó a escribir una lista de sus logros y pequeñas victorias, desde el día en que decidió reciclar hasta las horas que había dedicado a perfeccionar su máquina. Esa lista se convirtió en una declaración de su valía. Inició un proceso de desaprendizaje. Cada vez que una voz interna la cuestionaba, ella respondía reafirmando sus logros. La transformación no solo ocurría en su mente, sino también en su entorno. Se sumergió en el análisis de las personals que habían sido su fuente de inspiración.
Muchas de ellas habían enfrentado adversidades similares. Decidió hacer una conexión más profunda con ellas, aprender de sus historias y encontrar herramientas que pudieran reforzar su autoconfianza. Un día la resolución llegó. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, un taller donde compartiría su conocimiento sobre reciclaje y sostenibilidad con otros jóvenes. La idea de crear un espacio donde la gente pudiera aprender y experimentar la transformación del reciclaje la impulsó. Era un desafío que buscaba no solo cambiar su realidad, sino también empoderar a otros. La planificación era meticulosa. Cada detalle estaba alineado con su visión. El primer taller estaba programado para dentro de un mes. Al igual que su proyecto anterior, sería una mezcla de instrumentos y reflexiones, pero esta vez basados en su propia experiencia de crecimiento. Quería que los participantes entendieran la resiliencia detrás de cada creación, que se sintieran inspirados para crear a partir de lo que muchos consideraban basura. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, la ansiedad la volvió a asediar. El miedo a ser juzgada, a no ser lo suficientemente buena, regresó como una sombra insistente. Pero también encontró una nueva fortaleza. Había crecido por encima de la línea de comparativa con Joaquín. Cada vez que sentía que la inseguridad la invadía, recordaba la lista de sus logros y la razón detrás de su proyecto. Todo lo nuevo vivía en su esencia. A medida que se acercaba el día del taller, Valeria se dio cuenta de que no estaba buscando la aprobación de nadie. Estaba creando un espacio donde pudiera ser genuina y honesta. Un lugar donde el valor de uno no dependiera de la comparación con otros. Justo antes de irse a dormir la noche anterior al taller, una sensación de alivio y emoción la envolvió. Esta vez, el triunfo llegaría no como un premio, sino como un acto de amor hacia sí misma y quienes la rodeaban. El día del taller, sus manos temblaban de nerviosismo mientras preparaba el lugar. Pero antes de que comenzara, se miró en el espejo y se susurró desconfiadamente: «Hoy soy suficiente». Sin embargo, mientras los primeros participantes entraban, una sombra del pasado cruzó su mente. Recordó a Joaquín y sus palabras brillantes, y a pesar de su determinación, se preguntó si estaría preparada para enfrentar el juicio nuevamente. Esa reflexión dejó la puerta abierta a una vez más confrontar sus patrones emocionales. Su verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Valeria inhaló profundamente, intentando calmar la tempestad interna que amenazaba con desbordarse. Las voces de los participantes, cada vez más numerosas, comenzaban a llenar el espacio, mezclándose en un murmullo que resonaba contra las paredes con una intensidad apabullante. Eran jóvenes que buscaban cambiar su entorno, tal como ella había intentado hacerlo. Pero en su mente, la sensación de estar a la altura adquiría un matiz de confusión y vulnerabilidad cada vez más intenso. Se preguntó si sus esfuerzos realmente podían inspirar. Una mezcla de expectativa y miedo emergió a medida que se dirigía hacia el centro del taller. Con cada paso recordaba su propia travesía, desde la primera decisión de contribuir al medio ambiente hasta la creación de su proyecto. Era como si cada pequeño conflicto y cada triunfo que había vivido se apilaran sobre sus hombros. Tenía que reconocerlo. El momento de demostrar su valía había llegado. Las primeras intervenciones comenzaron a fluir. Valeria compartía su historia con pasión. Describía cómo había llegado a entender la importancia del reciclaje a través de vivencias personales. La conexión se hizo palpable. Los jóvenes escuchaban con atención. Sin embargo, mientras relataba sus experiencias, la voz interna que la había acosado en tantas ocasiones se susurraba en sus oídos, cuestionando la autenticidad de su mensaje. ¿Qué sabes tú de fracasos? ¿Qué puedes enseñarles? Fue entonces cuando, en un instante de claridad, decidió abrirse completamente. Habló no solo de sus triunfos, sino también de sus inseguridades. Reveló cómo se había sentido perdida y cómo había tenido que reconstruir su autoestima a través del reciclaje. Al sincerarse, no solo se liberó a sí misma, sino que también permitió que los demás se sintieran cómodos para compartir sus propios desafíos. Las historias fluyeron, creando una atmósfera de vulnerabilidad colectiva. El espacio se convirtió en un refugio, un lugar donde cada participante podía ser testigo y parte de su propio proceso de superación. La magia del taller comenzó a florecer cuando Valeria condujo a los asistentes en una reflexión sobre sus propias experiencias. Cada uno tomó un momento para anotar sus logros en papeles que previamente había dispuesto sobre la mesa. Las risas surgieron, al igual que las lágrimas, mientras todos se daban cuenta de que sus historias compartidas eran más similares de lo que creían.
Poco a poco, la confianza en sí misma de Valeria creció. Influyó en su manera de hablar, en su postura, y por primera vez experimentó una seguridad genuina, una que no dependía de comparaciones externas. Se sintió empoderada y al mismo tiempo vulnerable, como si hubiera compartido un fragmento muy ansiado de su alma. Cuando llegó el momento de realizar la actividad práctica, donde los participantes convertían basura en nuevos objetos, Valeria vibraba de alegría al ver a los jóvenes involucrados, creando y construyendo, sin las cadenas del juicio. Sin embargo, a medida que la energía del taller alcanzaba su clímax, un rostro conocido apareció entre la multitud. Joaquín, con su presencia autoritaria, se adentró en la sala con una sonrisa que no ocultaba el desafío. Su llegada fue como un rayo que fracturó el ambiente. Valeria sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. Un torrente de emociones la abrumó: el juicio, la inseguridad, la necesidad de validación. La voz que había luchado por silenciar se alzó en su interior de forma estruendosa. Era momento de confrontar no solo a Joaquín, sino también al reflejo de sus propias inseguridades. Debía decidir si dejar que su presencia la afectara, o si aprovecharlo como un catalizador para reafirmar la transformación que había experimentado hasta el presente. ¿Aceptaría el desafío o se dejaría embargar por la sombra de su pasado? El taller continuaba, pero su batalla personal apenas comenzaba. Valeria se detuvo en seco en medio del taller, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La sonrisa de Joaquín parecía burlona, como si se regocijara en la idea de desplazarla, de recordarle tiempos en los que se sentía indefensa. Su mente se debatía entre el instinto de defender su espacio y la urgencia de demostrar que había evolucionado. Mientras varios jóvenes se sumergían en la actividad creativa, Valeria tomó un instante para respirar hondo. Cuanto más respiro, más fuerte soy, se dijo, combinando sus nuevas afirmaciones con la incertidumbre que emanaba de Joaquín. Era un momento crucial en su desarrollo, una oportunidad de reafirmar quién era, lejos de las sombras de su pasado. Decidió no dejar que la incertidumbre dominara su mente. En lugar de apartar la mirada, mantuvo el contacto visual con Joaquín. Con una seguridad inesperada, comenzó a hablar directamente a los asistentes. Narraba sin tapujos la travesía que había recorrido en su vida, en la que cada experiencia, cada fracaso y cada logro eran eslabones de una cadena que definía su carácter y propósito. Notaba cómo sus palabras resonaban en el fondo de la sala. Las cabezas asintiendo le daban fuerza. Sin embargo, Joaquín no se iba a quedar callado. Alzó la voz, apreciando la dirección que había tomado el taller con cierto escepticismo. Eso suena bien, Valeria, pero la realidad golpea más duro que cualquier discurso motivacional. ¿De qué sirve esto al final? Sus palabras eran punzantes, una verdadera provocación que pulsaba la inseguridad en su interior. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero esta vez no iba a ceder ante el temor. Con determinación, incluso un poco de desafío en su mirada, replicó: todo camino de transformación necesita un impulso, Joaquín. Cada pequeña acción cuenta. A veces, cambiar la narrativa está en el acto de compartir, en mostrar que también hemos caído y nos hemos levantado. El eco de su declaración resonó no solo en el taller, sino también en su propia percepción. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Sus compañeros observaron en silencio mientras el intercambio de palabras se convirtió en una confrontación palpable. Valeria entendió que no solo enfrentaba a Joaquín, sino también a la parte de ella que había evitado el conflicto. Con cada palabra, su antiguo yo se desvanecía, y la nueva Valeria tomaba forma. El rato se tornó un juego de ajedrez emocional. Joaquín intentaba socavarlo con su sarcasmo, pero Valeria ahora sabía jugar a lo grande. No necesitaba la aprobación de nadie para validar su progreso. Sus propias inseguridades, que olfateaba como bestias hambrientas, se transformaron en motivación. La actividad continuó, mientras ella y los jóvenes comenzaron a conceptuar un proyecto colectivo con los materiales que tenían. Se rieron, se entusiasmaron, y cada instantánea de esfuerzo dejó en claro que el pasado no definía el presente o el futuro. Allí mismo, en ese ambiente de creatividad emergente, Valeria sintió una oleada de energía renovada. Era el inicio de una forma auténtica de empoderamiento, un compromiso con su crecimiento personal que, aunque desafiador,
prometía convertirse en su más grande fortaleza. Sin embargo, cuando el taller concluyó y la luz del día comenzó a desvanecerse, Joaquín se acercó a ella, con un aire diferente, casi enigmático. «Te admiro por lo que hiciste aquí hoy, Valeria, pero esto no ha terminado. Hay mucho más que necesitas enfrentar». La inquietud de la amenaza sugirió que su lucha personal estaba lejos de concluir. Una nueva etapa estaba por comenzar, y aún no sabía totalmente cómo enfrentarla. Valeria sintió que el aire se volvía denso tras la insidiosa advertencia de Joaquín. Su mente, una mezcla activa de determinación y vulnerabilidad, borboteaba de preguntas y reflexiones. ¿Qué era lo que Joaquín había visto en ella que el resto no percibía? La curiosidad la inquietaba. Ya no era el mismo de antes, pero él lo sabía. Si había algo que había aprendido en su camino, era que cada encuentro y cada palabra llevaban consigo una carga de significado. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, reflexionó sobre su jornada. Sus pensamientos regresaron a su niñez, a aquellos días en que la inseguridad dictaba sus decisiones, donde cada comentario hiriente dejaba una marca indeleble. Recordó la sensación de impotencia, de ser un espectador pasivo en su propia vida. Pero esa Valeria había sido reemplazada. Había cultivado su fuerza y, sobre todo, su voz. Mientras la luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana, Valeria tomó una decisión. Necesitaba dar un paso más allá de la teoría. Era el momento de ejecutar un plan, de llevar su autoafirmación al siguiente nivel. Se propuso crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias, un lugar donde la vulnerabilidad se convirtiera en testimonio de fuerza. No solo una actividad más, sino una serie de encuentros donde todos pudieran experimentar la transformación que ella había comenzado a vivir. Comenzó a escribir en su cuaderno, plasmando ideas, apuntes y sueños. Se sintió como una arquitecta de su futuro, construyendo el andamiaje de su propuesta. Pero este nuevo objetivo también se cargó de preocupación. ¿Estaría a la altura? ¿Podría llevar a cabo algo que se sintiese auténtico y potente? La autoduda asomaba como una sombra, pero esta vez Valeria decidió confrontarla con acción. Con cada palabra escrita y cada diseño de su concepto, su confianza crecía. Empezó a convocar a amigos, conocidos y personas del taller para compartir su visión. La respuesta fue alentadora. Las palabras de apoyo de quienes la rodeaban reafirmaron su determinación. Ella no solo había inspirado a otros, sino que ahora comenzaba a ser un pilar para ellos. Sin embargo, el eco de Joaquín persistía en su mente. Las preguntas se tornaban presagios de lo que vendría. ¿Cómo reaccionaría él al ver que su intento por desestabilizarla había reforzado su propósito? Esa incertidumbre provocaba chispas de angustia, pero también de emoción. Quizás Joaquín podría ser un aliado, en lugar de un adversario, si se presentaba de la manera correcta. La noche avanzaba y Valeria no pudo dormir. Anhelaba avanzar, pero también sabía que el desafío de enfrentar su pasado estaba cada vez más cerca. Sentía que la transformación que había iniciado era solo un preámbulo a algo más grande que ella misma, y que para alcanzarlo tendría que enfrentarse a sus temores más arraigados, incluso de aquellos que le recordaban las versiones de sí misma que consideraba superadas. Cuando el amanecer rompió en la habitación, Valeria se levantó con una resolución renovada. Era hora de sopesar el verdadero significado de valor y enfrentar a Joaquín nuevamente. Quería que las palabras fluyeran entre ellos como ríos de experiencia compartida. La balanza de su vida había comenzado a inclinarse hacia un nuevo horizonte, un camino por explorar, lleno de incertidumbre, pero también, quizás, de liberación. La vida de Valeria estaba en un punto de inflexión. Cada acción podría desencadenar una reacción. Mientras se preparaba para lo que estaba por venir, su mente guiaba su corazón hacia una pregunta que resonaba en su interior. ¿Qué pasaría si Joaquín se convirtiera en su mayor desafío y su mayor prueba al mismo tiempo? La luz del día se filtraba a través de las cortinas, pero Valeria sentía que el tiempo se movía con la lentitud de un río en calma. Cada momento antes de su reunión con Joaquín la llenaba de una anticipación palpable. Era el siguiente paso en su viaje, y al mismo tiempo, una revancha personal. Había pasado años buscando su voz, y hoy debía demostrar que ya no era la Valeria que se dejaba llevar por las palabras de otros. Al mirarse en el espejo,
Se sintió extraña. La imagen que contemplaba no era la de una chica insegura, sino la de una mujer que había renacido de sus cenizas. Se peinó con cuidado, decidió llevar una blusa que enfatizaba su presencia. Cada elección era un reflejo de la transformación interna que había desencadenado. En su mente, un único pensamiento se repetía: no se trata solo de Joaquín, se trata de ella misma y de cómo se percibe en el mundo. Cuando llegó al café, el familiar aroma del café recién hecho la envolvió. Joaquín ya estaba allí, sentado frente a una taza, mirando por la ventana. Su mirada se posó en Valeria al instante, y por un momento, el pasado amenazó con hacerse presente. Sin embargo, ella respiró hondo y se acercó con confianza. El inicio de la conversación fluyó, compartieron cómo habían estado, pero Valeria, con determinación, rápidamente llevó el diálogo hacia el corazón del asunto. «Quiero hablarte de lo que realmente importa, Joaquín», empezó, su voz firme. «He estado trabajando en un proyecto que es importante para mí. Quiero crear un espacio donde las voces puedan resonar, donde las historias sean compartidas sin miedo». Joaquín la miró, su expresión se tornó seria. «¿Y qué te hace pensar que tienes la capacidad para algo así? Recuerda, no es fácil». Las palabras lo hicieron parecer más un crítico que un aliado. Pero Valeria no se dejó intimidar. «Sí, lo sé. Pero lo que he vivido me ha enseñado que el valor no radica en nunca dudar, sino en actuar a pesar de esas dudas. Cada una de mis vivencias, las buenas y las malas, han sido parte de mi aprendizaje. Estoy aquí para mostrarme, y para mostrar a otros que podemos compartir nuestras historias, por difíciles que sean». La respuesta de Joaquín fue una mezcla de interés y resistencia. Pero, ¿y si no recibes la respuesta que esperas? ¿Qué pasará si no resulta? Valeria hizo una pausa. Esa pregunta era el reflejo de sus peores temores. Pero en ese instante, eligió abordar la inquietud de manera constructiva. Si no resulta, aprenderé, pero no me detendré por el miedo al fracaso. La vida se trata de arriesgarse, de crecer más allá de nuestra zona de confort. En su voz resonaba una convicción que Joaquín no había esperado. Cada frase era un ladrillo más en la construcción de su nuevo ser, y en su interior, Valeria entendió que no solo estaba presentando su idea, estaba defendiendo su derecho a ser quien realmente era. El diálogo continuó, y aunque Joaquín se mostraba escéptico, Valeria sintió que cada palabra pronunciada era un paso más en su camino hacia la autodefinición. Pero tras la fachada de la confianza, la ansiedad burbujeaba. A medida que la conversación se acercaba a su final, se dio cuenta de que Joaquín podría ser una amenaza, o incluso un obstáculo. Cuando se despidieron, una sensación de inquietud la invadió. Aún quedaba un abismo entre ellos. La conversación con Joaquín había abierto nuevos horizontes, sí, pero también había despertado miedos ocultos relacionados con su propio valor y capacidad. Mientras se alejaba, la visión de su proyecto se iluminó en su mente, pero una pregunta persistía: ¿podría realmente convencer a Joaquín de abrazar su historia, o terminaría siendo un recordatorio de todas las inseguridades que había luchado por dejar atrás? Valeria sabía que debía volver a encarar el desafío, esta vez con más fuerza que nunca. Después de todo, había un mundo lleno de voces por descubrir, y su viaje apenas comenzaba. La jornada de autodescubrimiento nunca había terminado, siempre habría más secretos por desentrañar. ¿Qué puertas abriría su lucha por la voz propia? Valeria se sintió como si hubiera cruzado el umbral de un nuevo mundo. La conversación con Joaquín había sacudido su universo interno. Mientras se adentraba en su hogar, cada paso parecía resonar con la firme decisión de continuar su viaje. La semilla de la autoconfianza había germinado, pero sabía que debía regarla para que floreciera. Tenía un propósito: crear un espacio de empoderamiento,
un taller donde las historias pudieran ser compartidas y donde cada voz, incluidas las suyas, pudiera resonar. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de planificación y conexión. Valeria recolectó materiales, diseñó actividades y comenzó a buscar la ayuda de otros que compartieran su visión. Se sintió como una arquitecta de sueños, construyendo un espacio donde los jóvenes pudieran explorar su creatividad a través del reciclaje y la sostenibilidad. Poco a poco, la incertidumbre se transformó en motivación, alimentando su espíritu. Un mes después, el día del taller llegó. El espacio que había creado se llenó de jóvenes, miradas curiosas y voces inquietas. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Pero esta vez, la ansiedad no la dominaba. Había encontrado su lugar en el mundo. La sala vibraba con energía, como un hogar en constante transformación. Al abrir el taller, sus palabras fluyeron con autenticidad. Compartió su historia sin titubeos. Hablar sobre su paso por la inseguridad, los momentos de duda y cómo cada experiencia le había enseñado que el fracaso es parte del viaje hacia el éxito. Su testimonio resonaba profundamente entre los asistentes, y poco a poco la atmósfera cambió. Cada uno de ellos comenzó a sentirse cómodo al compartir sus propias historias y desafíos. Mientras los jóvenes trabajaban en sus proyectos, Valeria se movía entre las mesas, ofreciendo apoyo y animándolos en su proceso. Cada creación era una manifestación de sus esperanzas y sueños. El taller no solo se había convertido en un espacio donde aprendían sobre reciclaje, sino en un refugio donde podían ser vulnerables y empoderados al mismo tiempo. En medio de la actividad, Valeria vio a Joaquín entrar en el espacio. Su presencia, que una vez le había causado inseguridad, ahora se sentía diferente. Joaquín estaba allí no como un competidor, sino como parte de un diálogo más grande sobre la superación personal y el crecimiento. Al acercarse a ella, la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Valeria, lo que has creado aquí es asombroso», dijo. «He escuchado a muchos de estos jóvenes hablar de sus experiencias. Eres un verdadero modelo a seguir». Las palabras de Joaquín resonaron como un eco de la aceptación que siempre había buscado. En ese momento, Valeria comprendió que ya no necesitaba la validación de otros para afirmarse. Había alcanzado un nuevo nivel de autoconfianza y realización. La lucha interna había dado paso a una nueva identidad, una que se celebraba a sí misma y se atrevía a crecer. Cuando el taller terminó, los aplausos resonaron en la sala, pero el verdadero reconocimiento provenía de dentro. Valeria había logrado, a través de su pasión y determinación, transformar su historia personal en algo que inspiraba a otros. Había conquistado su miedo al juicio y se había alzado como una figura de empoderamiento. Cada joven que se había ido de su taller llevaba consigo no solo un proyecto, sino también el recordatorio de que el camino hacia el éxito está plagado de lecciones, reflexiones y crecimiento. Abrazó la certeza de que la resiliencia no solo es perseverar, sino también compartir el viaje con otros. La luz de la luna iluminaba su hogar mientras Valeria reflexionaba sobre todo lo que había logrado. El impacto de su trabajo no era solo en el taller, sino en su propia vida. Había encontrado su voz, y con ella un propósito que se expande más allá de sus propias fronteras. Ahora su camino estaba destinado a ser uno de liderazgo y aprendizaje. La chispa de la curiosidad que había sido encendida por su abuelo se había transformado en un fuego inextinguible. Valeria soñaba con la posibilidad de expandir sus talleres, de impactar aún más vidas y de seguir creciendo junto a los jóvenes a quienes inspiraba. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva aventura. Valeria, una niña que alguna vez fue vista como un simple buscadora de sobras, había encontrado su lugar en el mundo. En su corazón, un nuevo mantra reverberaba: «Soy más que mi entorno, soy la arquitecta de mi destino». Y así, Valeria avanzó hacia un futuro brillante, lista para descubrir nuevas oportunidades, para transformar y tocar vidas. La hermosa lección que había aprendido era clara. El poder de la resiliencia radica en la conexión con otros, y en el compromiso de ser quien realmente eres. Ahora es tu momento. Si has disfrutado esta conmovedora historia de transformación y superación, necesitan suscribirse ahora a este canal.
Haz clic en la campanita para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Recuerda dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración en estas narrativas. Comenta abajo tu reacción y teoría sobre el viaje de Valeria. Tus pensamientos son importantes. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.